Hola mis amigos, un placer saludarle, mi amigo, mi hermano. De nuevo aquí tratando de enseñar de la palabra de Dios. En esta hora trataré de enseñar acerca de un lugar donde mi deseo es que no vaya usted, ni vaya yo, ni vaya ninguna persona. Ese es mi deseo. Y lo he titulado la enseñanza El rico que está en el infierno. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios acerca de este tema, el rico que está en el infierno. Con mucho respeto hago esta enseñanza. No se preocupe, no voy a mandarle a usted al infierno, le voy a mandar al cielo. Le voy a mandar al cielo, más que hablar de la enfermedad, lo importante a veces es hablar de la medicina. Más que hablar del problema, muchas veces es mejor hablar de las soluciones de los problemas. Porque a veces es fácil detectar algo, pero lo importante a veces no es detectarlo, sino curarlo, sino sanarlo, sino enderezar aquello. Y para este tema, el rico que está en el infierno, tengo mi Biblia aquí abierta en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Y quiero leerles a ustedes del versículo 19 del 19 al 29. Del 19 al 29 serían 10 versículos donde nos narra para algunos una parábola. Si fuera una parábola, Jesús no enseñaría una parábola con una mentira. Jesús, las parábolas tienen su analogía con la realidad. Así que si alguien cree que es una parábola, pues Jesús no va a enseñar una realidad poniendo como ejemplo una mentira, por un lado. Por otro lado, en algunas ocasiones he dicho que es bueno detectar el tiempo en que a lo que se refiere aquello que estamos estudiando. Si es algo que está sucediendo, si es algo futuro, si es algo que sucedió. Si lo que vamos a leer es para usted y para mí, o eran para los israelitas, los judíos, o era para una persona determinada, o es para todos. Así que hay preguntas que es bueno hacerlas o definirlas a la hora de enseñar algo. Si voy a hablar del infierno, tendría que hablar si está vigente ahora o si va a estar vigente en un futuro. O sea, si va a ser una realidad o va a empezar a funcionar el infierno en un futuro, o si ya está activo el infierno, si ya es una realidad. El consejo es: escuche. Hay muchos pensamientos, hay muchas escuelas, hay muchas formas de interpretación. Pero pienso que hay una sola que es la correcta y es la que Dios quiere darnos a entender. Pero es bueno tener su propia opinión, pero a la vez tener una mente abierta, porque Dios a unos les revela una cosa, a otros les revela otra. Porque somos un cuerpo, una iglesia, y Dios, el Espíritu Santo, mora en toda la iglesia. El Espíritu Santo no mora solo en el apóstol o los apóstoles de hoy día. El Espíritu Santo no solo mora en los profetas de hoy día para revelarles algunas cosas. Puede ser que a un sencillo cristiano
que comienza a estudiar la Biblia en una forma exhaustiva, con ahínco, con esmero y con temor a Dios, un cristiano humilde que medio sabe leer y escribir, pero se consagra a Dios y comienza a leer y a escudriñar la palabra de Dios, puede hacer que Dios le revele grandes cosas que aún los doctores en la palabra de Dios no la entienden de una forma correcta. Y esto lo digo con mucha humildad y no queriendo poner por el suelo a los doctores y a los licenciados y a los que saben mucho, los teólogos en la palabra de Dios. Mi respeto para los teólogos, para los doctores y para los licenciados y demás en la palabra de Dios. No soy de los que los señalan y los critican, soy de los que los respeto y admiro. Y quizás muchos estudiamos la Biblia por esos hombres que algunos critican, que los teólogos, que unos mundanos y unos pecadores, y que creen saberlo todo, y que lo que son unos carnales, y los que son unos fariseos falsos, dicen algunos. Pienso que los que dicen esas cosas muchas veces, casi siempre no saben dónde están parados. Quizás algunos de ellos son salvos y sinceros, pero no porque alguien sea sincero está en la verdad. Inclusive no porque alguien sea celoso de Dios está en la verdad. Saulo de Tarso era tan celoso de Dios que perseguía y estaba de acuerdo en que mataran a muchos cristianos. Y él consistió en la muerte de muchos cristianos. Y aunque era celoso de Dios y un doctor en la palabra de Dios, no era salvo. Fue salvo hasta que tuvo un encuentro personal con Cristo. Así que hay que tener cuidado. Hay doctores en la palabra de Dios salvos y hay otros que no son salvos. Hay teólogos en la palabra de Dios que son muy santos y muy llenos del Espíritu Santo, y hay otros que no lo son. Entonces es bueno discernir y no ser de esos creyentes que condenan a todo mundo y legalistas y creen que solo ellos son la verdad andando, la verdad existente. La única verdad absoluta existente se llama Dios. Fuera de allí usted y yo en parte conocemos, en parte enseñamos. De ahí el ser humildes y escuchar con respeto y sobre todo aquellos que han dedicado muchas horas y por qué no decirlo muchos años al estudio y enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, con este preámbulo les leo a ustedes aquí en Lucas 16, 19 al 29, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba sentado a la puerta de aquel lleno de llagas, o sea, de aquel rico. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién alzó sus ojos? El rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, ¿quién dijo? El rico. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Qué linda enseñanza para sus servidores, una historia que sucedió, que ya por allí habían historias semejantes en los tiempos de Jesús. Bueno, y hay un cuchillo se parece a otro, y a veces un cuchillo es usado para cosas buenas como comer, o destazar un animal para comer de él, o un cuchillo es usado para matar a una persona, y porque sean cuchillos no siempre se usan para el bien, o no siempre se usa para el mal. Así hay un cuento que se parece a otro, hay una anécdota que se parece a otra, hay una historia en este caso que se parece a otra. La palabra de Dios va la revelación en aumento. Voy a estar enseñando una serie bajo este tema, o asuntos que tengan que ver con este tema más allá de esta vida, en este caso señalando la vida eterna y la condenación eterna, para que nos apercibamos. La Biblia habla mucho más de lo que usted y yo quizás creemos que la palabra de Dios enseña. Y recordemos que la Biblia es el libro inspirado por Dios para que usted y yo nos instruyamos. Empieza, ¿por qué no creo que es una parábola? Porque menciona el nombre de Lázaro, y la palabra no mencionaría, no conozco otra parábola en la Biblia, para los que creen que es parábola, que menciona el nombre de alguna persona. Ahora dice: había un rico, había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Había o no había? Eran palabras de Jesús. Si Jesús dijo que había, o es verdad o es mentira. Yo pienso que es verdad, que hubo y todavía existe ese rico, pero ya en la condenación. Que hubo un mendigo aquí en el planeta Tierra, pero ahora está en el paraíso, ya no en el corazón de la tierra. Para ubicar el infierno hay versículos, y les digo que hay más de 5 versículos. Luego les voy a estar dando algunos de ustedes más, voy a citarles y les voy a leer algunos de esos versículos en Salmos, en Job, en Ezequiel, en diferentes partes de la Biblia. Aún el mismo Cristo habló del corazón de la tierra y que les predicó a esos espíritus. El alma y el espíritu son muy semejantes. Algunos creen que es lo mismo. Su servidor cree que no, que el ser humano es tripartito, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice la Biblia: espíritu, alma y cuerpo. Juan 6:63 dice que el espíritu es el que da vida.
Pero también en el libro de Reyes vienen varios acontecimientos de resurrección de muertos. Resurrección de muertos, por supuesto, volvieron a vivir, porque una sola existencia y luego el ser juzgados por Dios, dice Hebreos 9:27. El ser humano solo tiene una existencia, no reencarna ni en animal ni en otra persona. La reencarnación es antibíblica. La Biblia habla de la regeneración, sí, pero no de reencarnación. Es una doctrina anticristiana, antibíblica. Hay un más allá. Y ahora usted y yo nos estamos preparando para el más allá, para la eternidad. Vida eterna con Dios y muerte eterna sin Dios. ¿Por qué muerte eterna? Porque uno de los tantos significados bíblicos que tiene la muerte es separación total entre Dios y el hombre. Entonces el alma y el espíritu estarán separados de Dios por una eternidad, separados del amor y la misericordia de Dios por una eternidad en el infierno, que luego será echado al lago de fuego según la Biblia. El infierno, la Biblia lo ubica en el corazón de la tierra. Y luego le estaré dando versículos, pero por ahora para ubicarnos, porque es bueno ubicar lo que uno está enseñando y si es presente o si es futuro. Creo que esto existió y que es una historia, no una parábola. Ni tampoco algunos no lo miran ni como parábola ni como historia, sino como algo representativo que de Israel y de la iglesia desde otros puntos de vista. Pero mi punto de vista es que Lucas 16 del rico y Lázaro y que los dos murieron, dice que uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Para su servidor el seno de Abraham equivale al paraíso. Paraíso significa un lugar hermoso, un jardín hermoso. Y que el paraíso, la Biblia habla de varios paraísos, uno allá en la presencia de Dios, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, dice Ezequiel 28. Luego el paraíso allí por donde queda Irak, que existió y que ahora está escondido. Y el paraíso en el corazón de la tierra, que equivale al seno de Abraham y que Jesús llevó después de que resucitó y después de estar por más de 40 días y se le apareció a más de 500 hermanos, enseña la Biblia. Luego resucitó y los discípulos le vieron resucitar, le vieron ascender al cielo en el monte de los olivos, según Hechos capítulo 1. Y así vendrá después del gobierno del anticristo por segunda vez al monte de los olivos, ya no como hombre, ya no le crucificarán, sino que él viene a juzgar, a juzgar, no a la iglesia, sino a los que estén vivos en ese momento, incluyendo a los 10 cuernos, a esos 10 reyes, según Daniel capítulo 7. Bueno, seguimos aquí con el rico y Lázaro. Entonces dice que los dos murieron. A veces la gente rica o el ser humano, aún los pobres, viven como si no fueran a morir. Y el rico y el pobre delante de Dios, Dios los mira igual. Hay gente muy adinerada que mira al pobre como, ¿verdad? Como en los tiempos de Jesús, que habían los patricios y el otro grupo, ¿verdad? Y que los patricios miraban a los otros como animales, como personas que no tenían genes humanos.
Los miraba como animales, como esclavos, como personas que no tenían ni voz ni voto. Pero así hoy día hay gente que mira al pobre como de segunda clase y esas clases pues son por los hombres que son hechas. Pero para Dios lo mismo vale el rico y el pobre, el que tiene y el que no tiene. Los dos valen la sangre que Jesús derramó en el Calvario. Usted que me escucha, sea rico o pobre, Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario. No oro ni plata, porque si usted tiene dinero es porque Dios se lo ha dado y le ha dado sabiduría para hacerlo, y quizás algunos nacieron en cuna de oro y Dios un día nos pedirá cuenta de qué hicimos con aquello que nos dio o Dios nos permitió tener. Le daremos a Dios cuenta de todo, de lo que hicimos y aún de lo que no hicimos, porque quizás podemos hacer muchas cosas y quizás no las hacemos. Podemos hacer muchas cosas con el dinero y con los bienes materiales. De hecho, Jesús dijo en Lucas 16, ganad amigos por las riquezas materiales de esta vida, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Dios quiere que el dinero lo use para comer, para que se dé sus gustos, ¿por qué no? Para que pase, ¿por qué no? Pero también para buenas obras. Es el deseo y la voluntad de Dios que así sea. Así que si usted es rico y no hace buenas obras, te vas a condenar, y Dios no quiere que se condene. Nadie se condena por ser ricos, porque Abraham era archimillonario, David, Job y muchos más en la Biblia eran archimillonarios y hoy día fueron salvos. Ya ellos son salvos, ya ellos están en el paraíso. La Biblia dice: ausente del cuerpo, presente al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, los dos murieron. El pobre fue salvo no porque era mendigo, sino porque era creyente en Dios. Nadie se salva por ser pobre. Hay pobres que son más orgullosos muchas veces que un rico y se mueren y se van a condenar. ¿Por qué se salva y por qué se condena a una persona? Bueno, los que viven bajo la ley de Moisés, Dios los juzgará por la ley de Moisés. Los que nunca han oído de Dios, Dios los juzgará por esa ley de la conciencia que Dios a través de la naturaleza se revela, y a través del alma y de los pensamientos Dios le dice al hombre en su ser interior que es bueno y que es malo. Dios los juzgará por esa ley de la conciencia, de lo que ellos saben. Pero a usted y a mí que hemos oído hablar de la Biblia, usted que ha oído hablar de la Biblia y muchos dicen: no, eso ya yo me lo sé. Bueno, muchos estarán diciendo: vamos a ver qué habla esta persona o ese predicador del rico que está en el infierno. ¿Por qué digo está? Porque ya tiene más de 2000 años de estar en el infierno. Y luego saldrá del infierno para en el juicio del gran trono blanco, al final de los tiempos, cuando el planeta Tierra desaparezca. Recordemos que el planeta Tierra desaparece e inmediatamente viene el juicio final o el juicio del gran trono blanco. Una de las evidencias de que esto no es una parábola ni para tiempos futuros es que ya el planeta Tierra no va a existir cuando Dios juzgue a los malos. Cuando Dios juzgue a los millones de personas pecadoras desde Caín, que mató a Abel. No digo desde Adán y Eva, porque su servidor piensa que hay mucha posibilidad de que Adán y Eva se salvaran después de que pecaron. Una de ellas es que enseñaron a Set a invocar el nombre de Dios. Enseñaron a Caín y Abel a ofrendar, según Génesis capítulo 4. ¿Por qué aprendieron a ofrendar? A Dios.
a darle a Dios. ¿Y por qué Abel le daba de lo mejor y no de lo peor? Bueno, porque tuvo un papá y una mamá que les enseñó a invocar a Dios y a seguir a Dios. Pero el que quiere se tuerza, aunque tenga al mejor predicador como maestro. Quizá hay gente que me está escuchando que sabe mucho de la Biblia, pero está en pecado. Y ama y se deleita en el pecado. Dios te ama, amada persona. Dicen que uno de los tormentos que calarán hasta lo profundo en la condenación eterna es el saber que pudo ser salvo y no lo fue por su orgullo, por su pecado, por su capricho. Por favor, te lo ruego, no seas caprichoso. Por favor, te lo ruego, no tomes a la ligera esta enseñanza de la Biblia. Jesús dijo, había un rico, había un mendigo. Uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, a la vida eterna. Jesús dijo, el que a mí viene tiene vida eterna. No vamos a tener vida eterna después del tribunal de Cristo. No. Ya tenemos vida eterna los cristianos. Juan 5:24 dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no irá a condenación, mas ya pasó de muerte a vida. Jesús dice, yo les doy vida eterna. Jesús no dijo, yo les daré vida eterna. Y hay muchos versículos donde Jesús enseña, vengan a mí, yo les doy vida eterna. Yo soy la vida, yo les regalo la vida eterna. El alma tiene eternidad, el ser humano tiene eternidad. Dice Eclesiastés capítulo 3 que Dios puso eternidad en el ser humano. Dios puso eternidad, toda persona tiene eternidad. Y esa alma y ese espíritu es el verdadero yo, no este cuerpo, que le echamos perfume, que nos vestimos lo mejor para salir a pasear o para ciertas circunstancias. Pero Dios mira más allá que esta apariencia que tanto cuidamos. Dios mira aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios le mira a usted, amada persona que está escuchando esta enseñanza de la palabra del Señor. Dios nos mira. Fue llevado por el seno de Abraham, pero también en Lucas capítulo 12 habla de un rico que también se condenó. Vuelvo a repetir, nadie se condena por ser rico, sino por no seguir a Dios, por no amar a Dios, por no servir a Dios. Las riquezas son de Dios, dice Ageo 2, versículo 8, mío es el oro y mío la plata. Y si son de Dios, ¿por qué la tienen muchos ricos avaros? Bueno, un día cada quien le dará a Dios cuenta. Esa misma bendición llamada dinero testificará contra el ser humano. No es que el dinero habla, pero testificará en el sentido de que cuando alguien es juzgado a través de evidencias que declaran si es culpable o si es inocente. Así en aquel día Dios nos juzgará por las obras. Las buenas obras las hacemos no para ser salvos, sino en consecuencia, en evidencia de que somos salvos. Esto lo digo porque hay gente que cree que las obras salvan. Y si alguien es un adúltero, pero hizo muchas obras, entonces la balanza se va a ir a favor de las buenas obras y que va a ir al cielo. Si alguien piensa así, está muy equivocado según la Biblia. Efesios 2, versículo 8 y 9 enseñan de que no por obras para que nadie se gloríe. Hay una religión que no quiero mencionar el nombre por respeto, pero que enseña que las buenas obras salvan, que Jesús y las buenas obras salvan. No, nadie se salva por buenas obras. El árbol bueno da buenos frutos porque Dios nos creó para lo bueno y no para lo malo. Si alguien me escucha y se droga y es un adúltero y es un fornicario,
Usted hace eso porque quiere, usted hace eso porque se ha apartado de Dios, usted hace eso porque no se consagra a Dios. Y dentro de nosotros está el bien y el mal, aún dentro de su servidor. Está el bien y el mal, y hay mucho mal en mí. Pero como los cristianos muchas veces nos consagramos a Dios, y la consagración y el sometimiento a Dios y la obediencia a su palabra nos da poder para no adulterar, para no fornicar, para no odiar, para bendecir al que nos maldice. Y Dios es el que marca esa diferencia. Seguiremos con este tema. Ahora en Lucas 12 dice que también dice: necio, vienen a pedir tu alma. ¿Quiénes vienen a pedir el alma del pecador? Los ángeles de la muerte. Los ángeles de la muerte son millones, son demonios de la muerte, que algunos de esos millones son encargados de llevar las almas de los pecadores al corazón de la tierra, donde está el infierno. Seguiremos con este tema emocionante para que no se lo pierda, y con muchos versículos, no uno ni tres ahí sacados de la manga, como muchos que cogen versículos para torcerlos, para decir que el infierno no existe, que como que Dios es amor hizo el infierno. Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Dios es amor, pero también Él es santo. Y la santidad y la justicia de Dios demanda y se espera que un Dios justo y santo castigue el pecado. Pero Dios pasa Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia y manda a todo ser humano que se arrepienta. Mientras alguien esté vivo hay esperanza y puede ser salvo. Ahorita mismo termino de hacer esta grabación y sigo con este tema para que usted escuche la próxima grabación. Trato de enumerar los temas escatológicos o futuristas para que usted vaya por orden escuchándolos. Creo que este es por ahí del 24, 25, bueno, ahí va a estar enumerado, y usted en YouTube lo puede buscar y escuchar la palabra del Señor. Termino con esta oración para que usted que no es salvo la repita y sea salvo. Señor, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que no estoy seguro de mi salvación. Por eso te pido que vengas a mi vida ahora mismo, Señor. Te suplico que me salves para no ir a ese lugar de tormento, Señor. Porque tú muriste en la cruz para que todo aquel que cree en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Venga a mi corazón y sálvame ahora, Señor. Amén.